y para seguir mirando al futuro con toda la fuerza que necesita la ciudadanía de Cataluña, he decidido convocar elecciones al Parlamento de Cataluña para el próximo 12 de mayo. La pareja de Ayuso anuncia una querella contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda. La acusa de filtrar información y de revelación de secretos por estas declaraciones sobre el piso en el que viven. Que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. El juez ha dejado en libertad al asesor del exministro Ábalos, que fue detenido por presunta corrupción. Koldo García está acusado de cobrar comisiones ilegales por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Ana Martín. Está imputado en una causa abierta por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El que fue asesor del ministro Ábalos, Koldo García, cobró supuestamente comisiones por operaciones de compra de mascarillas. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva parada de la visita. Hoy asistiremos a los preparativos de un funeral, y es que la creciente desafección política de la ciudadanía constituye uno de los síntomas de la crisis de los sistemas democráticos representativos. Este distanciamiento de lo que hasta el momento habían constituido los valores de la cultura política tiene, entre otras manifestaciones, el descenso en la participación electoral, el cuestionamiento de la clase política y la aparición de liderazgos personalistas. En un escenario de volatilidad y de menor identificación partidista, el componente emocional permea en el discurso populista y cuestiona aún en mayor medida la tradicional aproximación racional atribuida al discurso político. La desafección política se entiende como un sentimiento negativo hacia los políticos, la política y sus procesos, y hacia un sistema que se muestra incapaz de afrontar las demandas y necesidades de los ciudadanos. Este concepto estaría compuesto por dos dimensiones relativamente independientes. Una primera, denominada desapego político, que aludiría al distanciamiento de los ciudadanos de la política y su autoevaluación como actores políticos, así como a las críticas hacia los políticos y el proceso político. Y una segunda, la desafección institucional, que remite a los sentimientos de desconfianza hacia representantes e instituciones políticas, a las que se imputaría una progresiva falta de responsabilidad. En términos de desafección política, se da una paradoja entre quienes rechazan la política y no obstante son más exigentes con ella. La desafección, entendida como el sentimiento negativo hacia los políticos, la política y sus procesos y hacia un sistema incapaz de hacer frente a las demandas y necesidades de los ciudadanos, presenta una fractura entre lo que podemos llamar sus indicadores personales o internos y los públicos o externos. Así se muestra recientemente en el caso español, donde un incremento considerable del interés por la política y una mayor implicación política subjetiva se dan al tiempo que se produce un descenso de la confianza en las instituciones políticas y en la actuación de los políticos electos. Este cambio es notablemente visible desde el comienzo de la crisis política y económica de 2008. Los niveles medios de desafección política se han incrementado tras la crisis y no han vuelto a sus anteriores niveles a pesar de la recuperación económica. El análisis del caso español revela que la desafección política está determinada principalmente por factores coyunturales, lo que desafía las visiones convencionales que explicaban esta actitud en base a la existencia en España de un background cultural contrario a la política. Desde esta perspectiva, la naturaleza constante de la desafección política quedaba explicada por la historia democrática pasada. La representación parlamentaria permite formalmente la creación y concreción de la voluntad general, y con ello de la unidad del Estado. Pero este artificio, en las democracias avanzadas, ya no es la única vía posible para la concreción de la voluntad de todos. La representación democrática debe ser, por tanto, algo más. Representar democráticamente no es solo hacer presente jurídicamente lo ausente, sino hacer visibles a los representados, actuar en su interés de manera sensible ante ellos. Ser representado no es solo votar y elegir representantes, no es solo una delegación de autoridad. La representación democrática exige, además, reconocimiento y visibilidad,
No es únicamente representación formal, sino también de contenidos. Debe haber receptividad a las demandas ciudadanas expresadas mediante elecciones, encuestas o manifestaciones, y transparencia y rendición efectiva de cuentas de los representantes. Lo contrario puede encubrir una forma moderna de usurpación. Y así ha sido vista la representación por una parte de los ciudadanos al quebrar su confianza y no sentirse representados. La participación política representativa discurre fundamentalmente a través de los partidos políticos, que son piezas insustituibles de la democracia de masas. Los partidos son organizaciones surgidas al amparo del derecho de asociación, pero su vida interna es una cuestión que afecta al funcionamiento democrático del Estado, puesto que en el llamado Estado de partidos son los dirigentes y militantes de los partidos los que ocupan las instituciones, los que las actualizan y quienes conforman la voluntad popular. De ahí la necesidad de disciplinar la vida interna de los partidos y la exigencia de que su organización y su funcionamiento resulten plenamente conformes a los principios democráticos. Las constituciones y leyes nacionales así suelen exigirlo, pero estamos ante mandatos deficientemente desarrollados por el legislador, incumplidos por los partidos políticos y carentes de operatividad. Así, los partidos políticos se autorregulan, limitando más bien poco el poder de la cúpula dirigente que tiende a reproducir tendencias oligárquicas una vez elegida. Los medios de comunicación de masas desempeñaron un rol fundamental durante el siglo pasado al erigirse como una gran vía de difusión de información, también política, pero su influencia ha menguado a medida que ha crecido el consumo de noticias mediante dispositivos móviles y ha aumentado el uso de plataformas digitales, en las que un segmento importante del público, el de los jóvenes, acaba seleccionando el contenido que más le interesa. Dicha selección no incluye, en su mayoría, el consumo de información relacionada con la política, por lo que los jóvenes acaban teniendo poco conocimiento sobre estos asuntos, a lo que se le suma la falta de confianza ante los actores políticos y el descrédito general de la política. Esta reticencia a participar en los procesos políticos formales, ya sea votar, afiliarse a partidos, etc., e incluso en las formas alternativas de hacer política, es lo que se denomina desconexión política. El hecho de que este nicho de votantes se sienta desconectado de la política tradicional tiene consecuencias en la participación electoral. Su intención de voto es más inconsistente y tiende a la abstención. En España, según el informe de Juventud en España de 2020, el interés de los jóvenes por la política se sitúa en el 40%. No obstante, en la esfera política se está produciendo un proceso de renovación en el que el público joven ve surgir nuevas oportunidades de movilización y activismo. Así, los representantes políticos entienden la necesidad de centrar sus esfuerzos hacia este público, aplicando estrategias que los lleven a recuperar su interés por la política. Por ejemplo, la identificación con un partido, el voluntariado o la participación electoral, entre otros. Como la mayoría de plataformas digitales, Twitch evoluciona constantemente y los representantes políticos empiezan a tener presencia para conectar con el público joven. Esto les permite acceder a su público objetivo más esquivo y minimiza los esfuerzos requeridos para conectar con este, ya que se concentran en un único entorno, a diferencia de un meeting, una conferencia o cualquier evento político presencial o de otras plataformas. Así se facilita la discusión política en un entorno a priori apolítico o que no está interesado en la política. Finalmente, propicia una interacción sin mediadores y hace más digeribles los asuntos políticos al mezclarlos con el entretenimiento. Los actores políticos desconocen cómo usar Twitch, por su escaso uso y sin una estrategia específica. No utilizan esta plataforma para experimentar contenidos que atraigan la atención del público joven. Por esta razón, no siempre consiguen conectar con el público y su uso acaba siendo superficial, por lo que se desperdicia el potencial dialógico de esta plataforma. Precisamente este es uno de los principales retos al que tendrán que enfrentarse en lo que se refiere a la comunicación política en plataformas digitales, que tendrán que enfocarse en la autovigilancia, la autenticidad mediada y la promoción de la democracia conectiva. Definida como una acción comunicativa de ineludible dimensión pública, la persuasión política reivindica su naturaleza ética, que respeta siempre la capacidad de elección del interlocutor y su participación activa en el proceso.
Se trata, en otras palabras, de una labor que tiene en cuenta el modo en el que se efectúa dicha persuasión, y no solo sus resultados. Esta aproximación entronca así con la ética discursiva, que exige el uso de una argumentación lógica y coherente, que reconozca a los interlocutores y se dirija a ellos con respeto. Pero la persuasión política tampoco puede limitarse a la simple voluntad de transmitir conocimiento, puesto que a través de dicha comunicación se busca influir en el interlocutor en el ámbito político, cambiar su opinión o moverle a la acción. Concebirla en el plano meramente intelectual o del pensamiento significaría ignorar el fin último por el que se utiliza, que no es otro que el de lograr conducir a la acción deseada. En esta necesaria conjunción entre la forma y el propósito, los argumentos racionales y emocionales se abrazan, y en su equilibrio radica el éxito persuasivo. A nivel jurídico y legislativo, sería interesante reducir el número de firmas requeridas en el artículo 87.3 de la Constitución española para que pueda presentarse una iniciativa legislativa, puesto que en España la cifra es extraordinariamente alta en comparación con la exigida en otros ordenamientos constitucionales. También se debería reducir el número de exclusiones materiales previstas en el artículo ya citado de la Constitución, y por remisión, en el artículo 166 porque resultan igualmente excesivas, ya que quedan excluidas todas aquellas materias que, en mayor medida, podrían interesar, movilizar e implicar a los ciudadanos y a los grupos sociales en que se integran en un proceso participativo de naturaleza legislativa. Estas reformas se consideran necesarias para poder impulsar la iniciativa legislativa popular en España, pero serán insuficientes si no van acompañadas también de un cambio de actitud de los parlamentarios que permita superar sus tradicionales recelos hacia la participación ciudadana en la elaboración de la ley. La iniciativa popular no cuestiona la democracia representativa, sino que la complementa, dinamizándola con la introducción de nuevos temas en la agenda política. Para lograr algún cambio real, tal vez el constituyente debería incorporar a nuestro ordenamiento la figura de la iniciativa popular propositiva o reforzada, aquella en que la propuesta normativa, de no ser tomada en consideración o resultar rechazada por el Parlamento, debe ser sometida a referéndum, en algunos lugares junto con la contrapropuesta que el Parlamento podría formular. Con esta fórmula mixta, que priva de la última palabra al Parlamento entregándola, llegado el caso, al cuerpo electoral, la iniciativa legislativa popular dejaría de ser el instrumento de frustración ciudadana en que se ha convertido allí donde está instituida. Y ello porque la iniciativa mixta o reforzada representa, ante la posibilidad de activar la opinión del cuerpo electoral, un estímulo cierto de la receptividad parlamentaria hacia las proposiciones legislativas ciudadanas y promueve entre los representantes y la sociedad civil una dinámica integradora y políticamente consensual. Llegados a este punto debemos mencionar un tema candente. ¿Se le debe otorgar tanto poder al ciudadano? El ciudadano promedio desconoce información básica que resulta imprescindible para hacer una elección aproximadamente informada y justificada sobre prácticamente cualquier cuestión concerniente a la política. Los ciudadanos carecen de conocimiento acerca de economía básica, las leyes del país en el que viven, las instituciones y sus competencias, etc. Además, los ciudadanos típicamente fallan en evaluar la información de manera imparcial, libre de sesgos y ponderando equilibradamente la información. Más bien lo contrario es la norma. La prevalencia de numerosos sesgos cognitivos en nuestra conducta epistémica, la necesidad de volver coherente la nueva información con la que ya poseemos, la influencia de las emociones, etc., vuelven casi imposible para nosotros formarnos una concepción no partidista de prácticamente ninguna cosa. Pero esto lo dejaremos para otra ocasión. Ahora guardemos silencio. Empieza el requiem por la democracia representativa.